Hola, soy Osvaldo Lima Chialanza y proseguimos con los videos. En este nuevo video de la serie El Origen, capítulo 3, voy a proseguir con la familia Selienza Chialanza, mis antepasados, emigrantes desde el lejano Piamonte en la península italiana hacia América en Santa Fe, Argentina. Luego de la presentación del canal comenzaremos a describir cómo viajaban los primeros emigrantes de esta familia. Recordamos que la primera en emigrar hacia América fue Cecilia Celenza, anotada como Celenza y no como Celienza, para poder proseguir con estos diferentes apellidos que tomaban o entendían nuestros antepasados. Suponemos que Cecilia Celienza viajó junto a su esposo Giuseppe Chiapero a América aproximadamente en el año 1872, fines de 1871. No hemos encontrado registros del viaje, pero sí acontecimientos como los nacimientos de los hijos que nos hacen suponer cuál fue el año del viaje a América. También hablaremos de las vicisitudes de los viajes, el inicio del viaje, porque era lejos del puerto, o sea que tenían un viaje por tierra primero, las esperas en los puertos y las condiciones en que viajaban. Así que vamos a la presentación y luego al video. Cecilia Celenza, hija de Giovanni Celienza, mi tatarabuelo, se casa en 1870, más precisamente el 26 de abril, con Giuseppe Chiapero. Cecilia tenía 23 años y Giuseppe 25. Este matrimonio es el primero en emigrar apellido Celenza, apellido Chiapero, hacia América, más precisamente a la provincia de Santa Fe en Argentina. El periplo comienza en envíe por tierra, suponemos que en carruajes, en carros, en aquella época era lo que se utilizaba, hasta el puerto de Génova. Allí esperarían por un vapor que lo llevara a destino. Vamos a analizar la partida de nacimiento de Cecilia Celenza y veremos las incongruencias que habían debido al idioma y sobre todo a las barreras existentes por el idioma piamontés al italiano. Acá vemos la letra también dificultosa del idioma italiano, donde está anotada Cecilia. En 1847 aparece con números y con letras, como ustedes podrán ver, acá lo marco. Y también veremos
que esto es una copia fiel, dice al pie de la partida esta, anotada en mayo de 1870. Quiere decir esto que fue anotada en idioma papiamontés para luego hacer la traducción, y esta partida es pedida en el año 1870 en italiano. También veremos que figura como que se anotó con el apellido Celenza. Tanto ella y el padre figuraba también como Giovanni Celenza. También vemos acá que era hija de Margarita Rigotta. También podemos leer acá que Giovanni Celenza era de professioni contadino, dice en italiano. Traducido es granjero. El acta de casamiento de Giuseppe Chiapero con Cecilia Celenza se puede ver acá escrito en perfecto italiano. Recuerden que ya para 1870 la Italia estaba consolidada. Podemos ver acá Celenza con una sola L y la profesión de Giuseppe, que era agricultore, dice allí. También vemos la profesión de Giovanni Celenza, que era contadino, que cuando lo traducimos es granjero. El acta está escrita en 2 páginas, como se ve acá. Poniendo en contexto las situaciones vividas por nuestros antepasados, sus vicisitudes para viajar desde el Piamonte, desde Envie, por ejemplo, como están viendo acá, hasta Génova. Eran en esa época, cuando no existía motor a explosión, cuando no existía automóvil, cuando no existía nada más que los carruajes, las carretas, y ir a pie también. Entonces hace todo esto una tremenda aventura para nuestros antepasados. En este mapa actual se puede ver acá cómo se tarda 2 horas y media para ir de Envie a Génova, los 174 kilómetros que hay que recorrer. Cosa que no sucedía por aquella época, donde había que viajar en carruaje, en carros, en carretas, y por lo tanto se demoraba mucho más, suponemos que días, para llegar al puerto de Génova, que era la puerta de salida de toda la Italia norte, de todos los emigrantes de esa región y posiblemente de muchas regiones de Europa. En el lugar de todas estas anotaciones, esta documentación que me aporta Claudio Morra desde Humberto Primo en la provincia de Santa Fe, en Argentina, uno va reconstruyendo todas las vicisitudes de este matrimonio de los primeros antepasados nuestros, que fueron Giuseppe Chiapero y Cecilia Celenza. Por ejemplo, tenemos que decir que el primer hijo de este matrimonio fue Giovanni Chiapero Celenza, nacido el 18 de abril de 1871 en Envie, y los documentos dicen que muere en el mismo año, el 2 de noviembre, en el puerto de Génova. Por lo tanto, todo esto hace intuir y hace que nosotros investiguemos buscando cómo era en aquella época el embarque hacia América.
todos estos emigrantes llegaban desde el interior a la ciudad de Génova. Allí había gente que se aprovechaban de ellos, ya que les alquilaban a altos costos para pasar 1 o 2 noches esperando la zarpada de los barcos hacia América. Debemos decir que se hacían en condiciones muchas veces de hacinamiento, por lo tanto era una de las primeras dificultades que encontraban. Luego de esto seguían en todo el papeleo con todas las dificultades idiomáticas que tenían. A partir de acá dejo un video de recreación que hay en un museo de la ciudad de Génova, donde muestra cómo eran recibidos los emigrantes para hacer los trámites correspondientes. Adesso, no? Ah, adesso che hai 22 anni te ne vuoi andare in America, eh? Che sogno americano. Senti, ti do un consiglio. Fatti gli affari tuoi, non dar retta a nessuno e cammina per la tua strada. E mi raccomando, costruisciti una vita sicura lì in America. E vedrai che tutto andrà bene. Buon viaggio, Nico, e buona fortuna. Próximo, avanti, signori, però, Y acá proseguía la aventura hacia un mundo mejor, hacia la vida que deparaba América. Viajaban en condiciones difíciles, en tercera o segunda clase, en lo más profundo del barco, muy hacinados, compartimentos comunes para todos, baños para todos, donde solo se podían lavar la cara y las manos durante los 40, 50, 60 días que duraba la travesía. Muchas valijas, muchos baúles pletóricos de ilusiones. Por eso también había tiempo para salir a la cubierta del barco, a compartir sus músicas, sus costumbres con los otros emigrantes. Y allí iban, a América, al centro de la provincia de Santa Fe en Argentina, a las colonias, a poblar la inmensa llanura de tierra fértil,
como fértil también era el vientre de Cecilia, que junto a Giuseppe Chiapero tienen entre 15 y 16 hijos. Recordemos que por esa época la mortalidad de niños era muy importante, no había vacunas, la sanidad era muy poca, por eso, como ya vimos, habían perdido un niño de 7 meses esperando en el puerto de Génova. De los hijos de este matrimonio, hubieron muchos de ellos que fallecieron muy niños, como ya vimos el primero, por ejemplo, pero además podemos decir que el 10º hijo, Simón, fallece con 4 años, nació en 1882 y falleció en 1886. La 12ª, Ana Margarita, fallece con 14 años, había nacido en 1886 y fallece en 1900. También la 14ª hija, que se llamaba Teresa, que había nacido en 1887, fallece 15 días después, también en 1887. Como también así la última de las hijas, Luisa, que había nacido en 1893 y fallece en 1901 con 8 años. Por donde estaban anotados los primeros hijos de este matrimonio, suponemos que primero se asentaron en Grutri para luego pasar a otra de las colonias como San Carlos y terminar en Progreso, porque allí estaba la defunción de ambos. Como vemos acá, está en el libro de defunciones, en el año 1919, primero fallece el 25 de julio Giuseppe, y luego al mes y algo, el 9 de septiembre de 1919, fallece Cecilia. Esto ha sido todo por hoy, por lo tanto le estoy pidiendo un like, un tocar de campanita y hasta la vista.